nuestro siguiente invitado es el doctor Ernesto Blume, destacado abogado constitucionalista. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias. Bienvenido. A usted. Muchas gracias. Bueno, no puedo dejar de preguntarle sobre esta versión que hemos conversado con Miguel Torres respecto a la situación que ha ocurrido en torno a la investigación del caso Cocteles y lo que ha revelado el señor Jaime Villanueva, quien fue asesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es en el caso Cocteles donde se acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos y organización criminal. ¿Cuál es su análisis, doctor, de esta situación? Bueno, se trata de una revelación sumamente preocupante que yo creo que amerita una investigación a fondo. Lamentablemente, no solamente estamos viviendo una época de judicialización de la política, sino podríamos decir de fiscalización de la política, en el sentido de que la Fiscalía también está involucrada en la política. Y por lo tanto, el país creo que exige que se aclaren las cosas. Lo que se ha revelado, de ser cierto, claro, demostraría que fuerzas ocultas manejan parte del Ministerio Público y que las cosas se han hecho por intereses subalternos, y eso es realmente preocupante. Ahora, estamos en una encrucijada porque hay que investigar. ¿Y quién investiga? Claro. El Ministerio Público. Y justamente el Ministerio Público en gran medida es el que está cuestionado. Entonces yo creo que hay que hacer pues un gran esfuerzo de rescatar a los mejores y que se haga en algún momento una investigación. Pero en lo inmediato creo que el Congreso de la República debería convocar a los involucrados, debería, tratándose de un asunto de interés público y sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran derivar de eventuales denuncias penales, debería llamar a los involucrados y pedir explicaciones. O sea, lo que se ha sabido revelaría que hay pues un poder detrás tan poderoso que maneja fiscales, que ordena cómo se actúa, que paraliza diligencias y que como cual marionetas mueve las fuerzas ocultas de una institución que, acorde con la Constitución de 1979, que le otorgó al Ministerio Público un peso muy grande que no tenía anteriormente, porque le otorgó el ejercicio de la titularidad de la acción penal pública en forma exclusiva y excluyente. Es decir, el Ministerio Público es el que puede investigar y determinar si hay mérito para promover una acción penal. Antes esto no era así, antes el juez era el que determinaba eso. Entonces con la Constitución del 79 se cambiaron las cosas y luego después con el Código Procesal Penal se repotenció al Ministerio Público, se le empoderó muchísimo. Entiendo, pero... Y entonces hay una responsabilidad muy grande de quienes han detentado ese poder o lo están detentando y aparentemente habrían excesos y abusos, ¿no? ¿Qué actuación debería tener aquí si es que le compete a la Junta Nacional de Justicia? Porque se menciona en esta declaración al fiscal supremo Pablo Sánchez, ¿cierto? Sí. Miguel Torres, el excongresista que lo ha antecedido en la entrevista, ha dicho que tiene que intervenir. ¿Usted comparte esa posición? ¿Le corresponde? Mire, yo creo que siendo el rol de la Junta Nacional de Justicia un rol que tiene que ver con el nombramiento de jueces y fiscales, con la fiscalización de jueces y fiscales, con la ratificación de jueces y fiscales y con la destitución de jueces y fiscales, resulta lógico que frente a hechos de tanta gravedad promueva una investigación. Además, debería aplicarse el mismo criterio que se ha aplicado con la señora Benavides. ¿A qué se refiere exactamente? En el sentido de que la Junta toma conocimiento de un hecho público y acciona. La ha suspendido a la señora Benavides en forma, para mí, bastante precipitada y para mí también irregular, porque ella es una funcionaria ¿Usted cree aforada. que también debería suspender al fiscal Pablo Sánchez? Y yo creo que debería por lo menos convocar, por lo menos investigar y demostrar una actitud coherente
en donde no hay distinciones, porque aquí lo que observamos es una actitud blanda para algunos y draconiana para otros. Y eso no se condice con la imparcialidad y la independencia que deben caracterizar a un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Solamente acciones en el caso de Pablo Sánchez, también es mencionado el fiscal José Domingo Pérez en este tema. No, yo creo que a quienes hayan sido mencionados pues, y que pertenezcan al Ministerio Público, esa Junta Nacional de Justicia tiene que llamarlos, tiene que investigar, tiene que tomar iniciar el proceso. Por supuesto, por supuesto, porque lo que se está denunciando es que hay una suerte pues, de organización criminal que está detrás de todo esto, en donde las personas son manejadas por intereses de terceras personas. Y eso es inaceptable en un Estado constitucional. Como comentaba con el señor Torres, esto hay que corroborarlo también, la declaración de Jaime Villanueva. Evidentemente. Bueno, doctor Blume, hay otros temas, por supuesto, que queríamos tocar con usted. Con todo gusto. No sé si usted ha tenido la posibilidad de acceder al informe del congresista Esdras Medina, quien ha planteado, ¿no?, denuncia o acusación contra los miembros de la Junta en la subcomisión de acusaciones constitucionales, además su destitución y su inhabilitación por un periodo de 10 años. ¿Tiene sustento el informe del congresista Medina? Bueno, mire, hay que señalar en primer lugar que el informe del congresista Medina se centra en la infracción al artículo 156 de la Constitución y específicamente a su inciso tercero, que señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, y cito literalmente la Constitución, ser mayor de 45 años y menor de 75 años. Entonces, en este informe se sostiene que los 7 miembros de la Junta han violado este artículo porque han mantenido a la señora Inés Tello, a pesar de que supera los 75 años de edad, y que para ese efecto se han atribuido facultades que no tienen al adoptar un acuerdo interpretando la Constitución y constriñendo este requisito a la postulación y no a la permanencia en el cargo. Ahora, este es un informe que se ha presentado hace poco y hay que señalar lo siguiente. Este informe se debe someter a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Tiene que debatirse y votarse. La que tiene que debatir y votar, y por mayoría simple, estamos hablando de 7 de 12 miembros, podría aprobarse. De ser aprobado este informe, va a elevarse a la Comisión Permanente del Congreso de la República, en donde va a ser analizado por 33 congresistas. La mayoría simple de ellos podría determinar que hay fundamento para el informe, en cuyo caso... O sea, para usted el informe del congresista Medina está bien sustentado. Mire, yo creo que si estamos hablando de infracción a la Constitución, es evidente, para mí, que si el artículo 156 en su inciso tercero dice que para Perdón, también menciona el inciso 139 también. En su informe. Sí. Pero se centra en el 156, inciso tercero, que dice que para ser magistrado o para ser miembro de la Junta se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años. Es decir, un requisito consustancial de la esencia misma del cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia es estar en esos parámetros de edad. Y aquí lo que se ha hecho es violar la Constitución. Se ha forzado una interpretación que permite a quien no está dentro de esos parámetros, sino los ha superado, seguir siendo miembro de la Junta. Y esto lo han hecho en forma expresa, clara e inequívoca, al punto que han llegado a adoptar un acuerdo señalando que eso es así. Es decir, se han atribuido la calidad de intérpretes supremos de la Constitución y han dicho, no, acá el legislador constituyente lo que ha querido es establecer un límite para la postulación. Hay quienes consideran que, bueno, a pesar de intentos ya anteriores, ¿no? Y básicamente con procesos de investigación iniciados en la Comisión de Justicia, hay quienes consideran, repito, que este informe es una manera totalmente, poco sólida, por decirlo de alguna manera, de acusar a los miembros de la Junta y destituirlos. Bueno, yo no creo. Mire, yo creo que si queremos fortalecernos como un Estado constitucional, tenemos que respetar la Constitución. Sobre todo
por quienes han jurado cumplir, respetar y hacer cumplir la Constitución, son funcionarios públicos y pertenecen a un órgano como la Junta Nacional de Justicia. Ahora, quería seguir en el raciocinio. O sea, si este informe es aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y es aprobado también por la Comisión Permanente, habría que nombrar una comisión acusadora, sí, y se llevaría al Pleno. Exacto. Y en el Pleno, si se logran 66 votos, que son 2/3 del número legal menos los miembros de la Comisión Permanente, tendríamos una situación en cuya virtud ese Pleno podría decir, bueno, se suspende o se inhabilita o se simplemente toma una determinada decisión. En este caso, esa decisión puede ir desde la suspensión hasta la inhabilitación y destitución. Entonces, el Congreso de la República tiene en sus manos esta posibilidad. Yo creo que los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en infracción constitucional, no solamente en este caso, sino en otros, pero que, como estamos en este momento viendo este tema específico, creo que en este caso ha habido, pues, lamentablemente, y hay que decirlo penosamente, una infracción a la Constitución. Ahora, tenemos también, por otra parte, una resolución judicial que anula todo lo investigado por el Congreso de la República, ¿no? Desde septiembre del año pasado, recuerda usted, cuando se inició esta investigación en la Comisión de Justicia, ¿no?, por iniciativa de una moción que firmó en su momento la congresista Patricia Chirinos. El Congreso ha respondido con una solicitud al Tribunal Constitucional para que anule ese fallo del Poder Judicial, ¿cierto? A ver, ¿qué opinas sobre ese fallo, en primer término, del Poder Judicial, que anula todo lo actuado? A mí me parece un fallo errado. ¿Por qué? Me parece un fallo errado, porque en el caso específico que usted comenta, lo que dice la Corte en primera instancia, ojo, no estamos frente a una decisión de cosa juzgada, es que se debe tipificar la causa grave. Y que como no se ha tipificado la causa grave, procede el amparo. Grave error, porque causa grave es un concepto indeterminado, como lo es, por ejemplo, el concepto de infracción constitucional, como lo es el concepto de incapacidad moral permanente, como lo es el concepto de buenas costumbres, como es el concepto de buena fe, por ejemplo. Son conceptos que se llenan en el momento en que se produce una situación. Entonces, creo que esa decisión del Poder Judicial es equivocada. Entiendo que ha sido impugnada. Claro, se deberá elevar a la Corte Suprema para que en segunda instancia verifique y resuelva. Y en último caso llegará al Tribunal Constitucional a través de ese amparo. Pero ya hay un pedido del Congreso al Tribunal. Pero aparte, en el proceso competencial promovido por el Congreso contra la Junta, imputándole de que la Junta se esté limitando en sus funciones, porque está afectando actos de la administración y actos administrativos propios de la gestión del Ministerio Público como si fueran actos jurisdiccionales fiscales, y ahí en ese punto se ha pedido que el Congreso, que el Tribunal intervenga respecto a esta decisión. Yo, en lo particular, tengo mis reservas respecto de esa tesis del Congreso de la República. Yo creo que en el proceso competencial lo que se discute básicamente es que si ha habido o no invasión, omisión de competencia o menoscabo de competencias. Pero en este caso estamos frente a un amparo que tiene su trámite regular y que termina mediante... Usted, como por la experiencia que tiene como presidente, como ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿esta situación, esta contienda competencial podría resolverse este mes? Yo creo que sí, porque ya la causa se vio, han habido los informes orales, e inclusive ante el nuevo magistrado que ha entrado en reemplazo del doctor Augusto Ferrero, también ha habido vista. Ha oído a las partes y ya el expediente está expedito para resolver. El nuevo código señala que hay 30 días hábiles para resolver. Desde la última vista de causa. Claro, desde la última vista. Pero esta causa pues se vio anteriormente. O sea, en términos de la vista ante los demás magistrados han pasado largamente esos 30 días. Por lo que yo pienso que en cualquier momento debe resolverse. Y es momento de que se resuelva.
Muy bien, doctor, ¿es usted, bueno, seguimos con este debate de los jueces y fiscales sin rostro, la propuesta que presentaba un parlamentario con el fin de proteger justamente a los integrantes del sistema de justicia contra las organizaciones criminales, ¿no? Las amenazas que hay, los actos de sicariato, pero ¿cree que es viable, ¿no?, que se retome a ese sistema que hubo en los 90, cuando teníamos el terrorismo en el país? Mire, yo creo que, digamos, no debe adoptarse ese sistema. De ser viable depende de las decisiones que se tomen para su implementación, pero yo creo que no tiene sustento constitucional, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está adscrita el Perú, y a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya ha determinado que no constituye una garantía para el justiciable el ser juzgado por jueces sin rostro, y por lo tanto ha proscrito esa figura. Siendo ello así, no cabe ya que el país que procura actuar en el marco del respeto a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, implemente un sistema en donde el justiciable no tiene la garantía de saber quién lo está juzgando. Y por lo tanto yo creo que no debería prosperar esa tesis. Lo que hay que entender es que tenemos que reafirmarnos como Estado constitucional y que la democracia es potente y es sólida en la medida en que todos cumplamos con las responsabilidades que la Constitución señala. Yo creo que en ese sentido un poder judicial autónomo, independiente, que tenga coraje y que tenga decisión, no necesita taparse la cara para hacer justicia, y además un juez debe ser un juez valiente, ¿no? Y hay mecanismos de seguridad. Hay jueces valientes, efectivamente, pero estamos ante el accionar de organizaciones criminales. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que implementar justamente para la protección de quienes integran el sistema de justicia y no llegar a este extremo? Darles la seguridad necesaria, fortalecer toda la política de seguridad ciudadana, afincar el principio de autoridad. Yo creo que un gobernante decidido y corajudo toma medidas que, si se hacen práctica, cunden en la población como algo obligatorio. Pero si usted ve gobernantes blandengues que se debilitan y que están al tuntún de los escándalos y no toman decisiones y se mantienen firmes. ¿A quiénes se refiere? En general en este país yo observo que ese es un defecto. O sea, falta decisión. ¿Habla de la presidenta y los ministros? A la presidenta, ¿blandengues? A la presidenta varias veces, con el respeto que me merece, yo la he criticado. Y la critiqué desde que ella dijo que juraba y luego que juraba hasta tal fecha y luego dio marcha atrás, etcétera. O sea, ahí hubo algo que a mí me parece incoherente, porque si juró en las circunstancias que juró era hasta el 2026. Y eso de caer en el palito del adelanto de elecciones me pareció un error. Y después, en ciertas actitudes frente a los temas de inseguridad ciudadana, le he notado un poco blanda, y se lo he dicho públicamente con el mayor de los respetos. Entonces, yo no estoy haciendo una crítica nueva, pero creo que... el tema de seguridad ciudadana es muy blanda, dice usted. En general, la autoridad es muy blanda en este país. Y además, no solamente es blanda, sino que la autoridad se deja digamos, influenciar y presionar, y no se pone en su nivel. Y la población autoridades hablamos le está perdiendo respeto a la autoridad, en general. Jueces, fiscales, en general, Policía Nacional. En general. O sea, si usted tiene un país democrático, pero sólido en su autoridad, esa autoridad pone a las personas en su sitio, es drástica, sanciona, y la sanción se cumple, sin dudas ni murmuraciones. Pero cuando hay un relajo colectivo y una anarquía colectiva, tenemos este problema. Doctor Ernesto Blume, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, nos acompañó esta noche en la